documento legal. O sea, este interviene o es parte de un proceso judicial, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos documentación que va a entrar hacia un proceso judicial, primero, ¿qué tiene que tener ingeniera? Firmas. Perfecto. ¿Qué más tiene que tener? Las ventajas del cuaderno de obra digital de hoy en día, ¿no? Es que yo puedo subir documentos. Es una gran ventaja lo que antes, por ejemplo, antes yo hasta ahora en una obra privada estoy manejando cuaderno de obra en físico. Yo como residente de obra escribo todos los días o a veces, ¿no? Los acontecimientos importantes, cuando tengo consultas, etcétera, escribo. Pero ¿qué sucede? Yo ahí no puedo pegar la foto hasta que imprima, no puedo mandar una consulta así como yo quisiera, que con el AutoCAD, no, no se puede. Mientras que en el cuaderno de obra digital sí, puedo los planos del AutoCAD y colocarlos en PDF, puedo señalarlos, puedo decir qué es lo que exactamente me estoy refiriendo. Cuando yo de repente mando una incompatibilidad, que yo ya hemos conversado acerca de la revisión del expediente técnico, yo les comentaba, ustedes pueden mandar incompatibilidades en consultas del cuaderno de obra, indicando pues de que tengo, de repente me falta el nivel de piso terminado de la losa, para la cual necesito, ¿no? Para el movimiento de tierras que voy a hacer en este sector. Entonces, sería más conveniente, ¿no? Yo pongo, ¿no? ¿En qué plano encontré eso? En el plano OE, ¿no? De obras exteriores, punto uno, ¿no? Guión uno. Entonces, pero no sería mucho más fácil que yo lo vea, o sea, que yo vea en PDF el plano. Sería, yo creo, mucho más fácil y mucho más sencillo para así el supervisor también lo pueda ver, ¿no? Entonces, por eso yo lo que les decía era de que para muchos, ¿no? Para nosotros es más de mayor accesibilidad, ¿cómo les puedo decir? O sea, es mucho mejor este cuaderno de obra digital, ¿no? Es una herramienta muy útil y también te da y te proporciona que tú puedas subir documentación, que también eso a la larga pues te va a ayudar mucho en cualquier proceso o cualquier informe hacia la entidad. Ahora, yo hace un momento conversé algo de acerca de la firma, ¿no? Que el cuaderno de obra digital es firmado, el cuaderno de obra en físico lo firman, ¿no? Tanto el residente como supervisión, y eso es válido a cuando ellos firman. Pero ustedes me preguntarán, pero ingeniera, pero si es que el cuaderno de obra, que yo lo veo ahí digitalmente, no lo firma, pues yo ahí no veo la firma exacta del supervisor o del residente, ¿no? Pero cuando ustedes presentan valorizaciones, un documento obligatorio en todas las valorizaciones, que es un documento, mire, luego vamos a entrar al tema de valorizaciones, pero para las valorizaciones yo tengo requisitos mínimos que debo de cumplir para yo un índice de valorización, ¿no? Para yo tener un índice de valorización. Este índice de valorización puede variar dependiendo de cada entidad. Cada entidad tiene su propio contenido de lo que debe tener una valorización. Pero el cuaderno de obra, ¿no es cierto? Es un documento en el cual es obligatorio en cada valorización. ¿Y qué coloco yo, ingeniera? Por ejemplo, si yo estoy valorizando ahorita, ¿qué mes es? Junio, ¿no? Ya, me falta 2 días nomás para valorizar el mes de junio. ¿Qué debo de colocar yo, ingeniera? Pues se preguntarán ustedes. Lo que debemos de colocar es todos los asientos del cuaderno de obra, desde el 1 de junio hasta el 30 de junio. Van todos los asientos del cuaderno de obra en estos 30 días. ¿Ya? Para el mes de julio, ¿qué asientos del cuaderno van? Van desde el 1 de julio hasta el 31 de julio. Entonces van esos asientos del cuaderno de obra dentro de esas fechas. Y en la valorización es donde los residentes, ¿no? Que imprimen los documentos, los asientos, ahí lo firman, ¿no? Ahí ya encontramos la firma tanto del residente como la del supervisor. Muchos de ustedes me preguntarán y dirán, ingeniera, pero yo he visto a veces que el residente lo firma y luego el supervisor también lo firma. No hay ningún problema, ¿no? No es que ustedes tienen que descargar todos los asientos, tanto del supervisor como del residente, porque se supone que yo debo de tener los asientos correlativos, ¿no es cierto? Desde el primero hasta el asiento número 30, desde el 30 hasta el 60, de repente desde el 201 hasta el 249, etcétera. Entonces, ustedes tienen que tener los asientos correlativos y tanto el residente como el supervisor tienen que firmar todas las hojas, ¿no? Ambos tienen que firmar todas las hojas. Vamos a hablar un poco acerca del cuaderno de obra digital. El cuaderno de obra digital es una herramienta informática desarrollada y administrada por el OCE, que sustituye al cuaderno de obra físico. En el cuaderno de obra digital se registran los hechos relevantes que ocurran durante la ejecución de las obras, órdenes, consultas, respuestas a consultas, entre otros. También se puede visualizar la directiva número 9/2020 OCDE, ¿no? Que son los lineamientos para el uso de cuaderno de obra digital.
Esta directiva la vamos a ver más adelante. Dice, esta directiva regula su implementación y uso en los contratos para la ejecución de obras sujetos a la Ley de Contrataciones del Estado. Si ustedes están haciendo obras privadas, claramente no van a agarrar nada del cuaderno de obra digital, pero ustedes sí pueden tener otras plataformas del cuaderno de obra digital, ¿no? Pueden obtener otras plataformas o pueden llevar el cuaderno de obra en físico. Lo que nosotros hacemos es llevar cuaderno de obra en físico, por ejemplo, ¿no? Pero lo tienen que hacer siempre legalizar ante un notario primero. Entonces, como ustedes están viendo aquí, esta es la página oficial del cuaderno de obra digital. Y aquí en donde vemos, ¿no? Descarga la directiva número 9020 de la OCE. A ver, vamos a ver la siguiente página. Ya. Dice, para acceder al buscador público del cuaderno de obra digital, ingresa al siguiente link. Tienes que ingresar al link app.oce.gov.p/buscador cuaderno de obra, ¿no? Se recomienda utilizar los siguientes navegadores: Google, Chrome, Firefox, etcétera, ¿no? A ver. Ay, acá vamos a poner. Ya. Vamos a ver acerca de la directiva número 9, ¿no? Del 2020 OCE, en la que indica los lineamientos para el uso del cuaderno de obra digital. ¿Listo? Miren, ¿cuál es la finalidad de estos lineamientos? Dice que es establecer disposiciones para la implementación y uso de una herramienta informática que permita optimizar el registro de la información relevante de la ejecución de las obras de manera ágil, oportuna y transparente, ¿no? Esos tres puntos importantes. Ágil, que es mucho más rápido, oportuno y transparente, ya. Si bien es cierto, es mucho más rápido, pero ¿cuándo, en dónde es que yo debo subir un asiento del cuaderno de obra? Yo acá echada de mi cama, ¿sería correcto subir un asiento del cuaderno de obra? Tal vez no. ¿Dónde yo lo tengo que subir? Exactamente cuando ustedes se encuentran en el campamento de la obra, porque los asientos del cuaderno de obra son registrados, o sea, los residentes marcan la ubicación en donde lo están subiendo. Entonces, siempre lo más correcto es subirlo de manera apropiada en el campamento, ¿no? De la obra, durante el día, etcétera. Pero ¿qué sucede? A ver, yo he trabajado con algunos supervisores, ¿no? En donde me decían, yo me encuentro, o sea, si me encuentro yo en la misma zona, ¿no? Si me encuentro yo en la misma zona, entonces yo puedo subir el asiento del cuaderno de obra. Por ejemplo, si ustedes se encuentran en Camaná, en cualquier parte de Camaná, el supervisor me decía que él podía subir el asiento del cuaderno de obra. No importase si estaba en su cuarto, no importase si estaba en la obra, etcétera, y que los podía subir a cualquier hora del día, ¿no? A cualquier hora del día. Pero yo trabajé también con un ingeniero residente, un poco mayor, y él me decía, no, yo prefiero subirlo siempre del campamento y siempre que sea en el horario de trabajo, ¿no? De 7 de la mañana, de repente hasta 6 de la tarde, que nosotros nos solemos quedar en obra, ¿no? Entonces, son diferentes maneras de pensar, pero ¿qué nos indica la ley, ingeniera? La ley nos indica de que si bien es cierto, se sube la ubicación del cuaderno de obra, se sube la ubicación del asiento, ¿no? En el momento que yo estoy subiendo, en donde yo es que me encuentro con las coordenadas. Con las coordenadas. Entonces te dice que tienes que encontrarte en el área geográfica de donde se va a ejecutar la obra. Eso es lo que dice la ley. Como la ley dice expresamente, ¿no? Que yo me debo de encontrar de repente en la zona de Majes, entonces puedo yo estar en alguna zona cercana de Majes y de ahí subir el asiento del cuaderno de obra, o puedo yo estar cerca de la obra y subir el asiento del cuaderno de obra, ¿no? Entonces, la ley no te da como que un rango, no te da unas coordenadas alrededor de... No, 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 no. No. Lo que la ley te dice es de que si bien es cierto, sí va a subir la ubicación donde tú te vas a encontrar, pero ¿cómo dice? Se sobreentiende de que tú puedas estar en el área geográfica donde se va a realizar dicho proyecto, ¿no? Dice, el acceso a dicha información durante y después de la culminación de la ejecución de la obra, cautelando la inalterabilidad de su registro. ¿Cuál es el objetivo principal de que han creado el cuaderno de obra digital?
Su objetivo principal es desarrollar los lineamientos para la implementación y uso del cuaderno de obra digital de conformidad con lo dispuesto en la 13ª disposición complementaria final del reglamento Ley 30225, que es la Ley de Contrataciones del Estado, justamente, aprobado por el Decreto Supremo número 344/2018 F, ¿no? ¿Cuál es el alcance? O sea, ¿cuál es el alcance de la presente directiva? Es que aplicable a las entidades comprendidas en el artículo 3 del texto único ordenado del TUO, ¿no? Según la ley 30225, aprobado por el Decreto Supremo número 82/2019 y que ejecuten obras públicas conforme a la normativa de contrataciones del Estado, así como a los contratistas, ejecutores y supervisores de obra, a las entidades que realizan labores de control, fiscalización, supervisión y seguimientos de los procesos de contratación. Asimismo, resulta aplicable a otros regímenes legales de contratación, siempre que las normas que lo regulen lo dispongan, ¿no? En base legal encuentran el TUO de la ley y también el reglamento, ¿no? De la 30225. Algo que me han estado comentando bastante y me decían, en general, una cosa es el reglamento y otra cosa es la ley de contrataciones. Sí, jóvenes, hay que saber diferenciar. Una cosa es el reglamento de la ley y otra cosa es la ley. Son términos muy diferentes, pero ambos hablan de justamente la ley 30225. Ambos hablan de lo que son las contrataciones con el Estado, todos los procedimientos, todo lo que se tenga que ver, objetivos, no sé, procesos, etcétera, acerca de yo contratar con el Estado, ¿no? Pero sí son muy diferentes, tanto la ley de contrataciones como el reglamento de la ley de contrataciones. Dice, las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, modificarias y conexas a ser el caso. Referencias, esta representativa directiva, ¿no? Esta presente directiva se utilizan las siguientes referencias. Primero, la Ley 3225, Ley de Contrataciones del Estado, el OCE, que es el organismo supervisor de las contrataciones del Estado, el reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el SEACE, que es el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado. En las disposiciones generales, ¿no? Que el cuaderno de obra digital es una herramienta informática desarrollada y administrada por el OCE, que sustituye al cuaderno de obra físico con las características y formalidades establecidas en el artículo 191 del reglamento. En el cuaderno de obra digital se registran los hechos relevantes que ocurran durante la ejecución de la obra, las órdenes, las consultas y las respuestas a las consultas, que se abre en la fecha de entrega del terreno y se cierra culminando el acto de recepción de la obra, o el acto de la constatación física de la obra según corresponda, ¿no? El acceso y registro en el cuaderno de obra digital se realiza a través de Internet, ingresando god.poc, ¿no? En este sentido, las entidades y los contratistas ejecutores de obra y supervisores de la obra tienen la responsabilidad de contar y mantener el equipamiento y las condiciones que aseguran una conectividad oportuna y adecuada, sin perjuicio de lo previsto en el numeral 9.3 de la presente directiva. El inspector de la obra, supervisor y residente de la obra están obligados a registrar en el cuaderno de obra digital toda la información que corresponda anotar en el cuaderno de obra según lo previsto en la ley, el reglamento, así como lo dispuesto en la presente directiva. El registro de la información al cuaderno de obra digital debe ser efectuado únicamente por perfiles de usuarios autorizados, inspector de obra, supervisor de obra y residente de obra, de conformidad con la ley, el reglamento y la presente directiva, así como en los términos y condiciones de uso y los documentos de orientación sobre las funcionalidades de esta herramienta informática que establezca el OCE, ¿no? En la aceptación de los términos y condiciones, el uso del cuaderno de obra es obligatorio para el acceso e interacción con este y se supone su estricto cumplimiento, ¿no? Entonces aquí indica que el uso del cuaderno de obra digital es obligatorio, ¿no? Es obligatorio para el acceso y la interacción. El OCE, progresivamente en base a los datos registrados en el cuaderno de obra digital, difunde información relevante sobre la ejecución de las obras. Este órgano competente realiza también el seguimiento, monitoreo y la operatividad de la herramienta informática del cuaderno de obra digital para su optimización o alineamientos o modificaciones normativas, debiendo los usuarios sujetarse a dichas modificaciones. Asimismo, brinda soporte especializado para la atención de solicitudes o incidencias previa evaluación, sujetándose a lo establecido en la ley, reglamento, la presente directiva y demás, ¿no? Normativa que resulte aplicable. Ahora, vamos a ver acerca de las disposiciones específicas. Pero exactamente qué disposiciones específicas nosotros tenemos para la ejecución, para el uso del cuaderno de obra, ¿no? ¿Cuáles son nuestras disposiciones específicas para el uso del cuaderno de obra? Entonces dice, de la habilitación del cuaderno de obra digital. Primero, ¿cómo lo vamos a habilitar el cuaderno de obra? ¿Quién es el que lo habilita, no? Entonces, tenemos que la entidad es quien habilita
un cuaderno de obra digital en cada contrato de ejecución de obra registrado y publicado en el SEACE. Entonces, quiere decir, cuando nosotros solicitamos un contrato de ejecución, nosotros también registramos y publicamos, ¿no? En el SEACE, eh, quien es el que habilita el cuaderno de obra es la entidad. O sea, la misma que solicita también la misma también que solicita pues esa ejecución de ese contrato, es la misma quien habilita el cuaderno de obra digital, ¿no? En caso de contratos derivados de procedimientos de selección según relación de ítem y por paquete, se habilita un cuaderno de obra digital por cada contrato de ejecución de obra. Entonces, quiere decir, ¿no? Que en los diferentes procedimientos de selección, o así sea también obras por paquete, se habilita un cuaderno de obra digital por cada contrato de ejecución de obra. Por ejemplo, ustedes me preguntarán, ingeniera, ¿y en obras por paquete? En obras por paquete, ¿cuántos cuadernos de obra se deben de habilitar? ¿No? ¿Cuántos cuadernos de obra digital se deben de habilitar? Y la respuesta es la siguiente. La respuesta, la respuesta es que en las obras por paquete, de acuerdo al procedimiento de selección en la que se encuentran, es que de acuerdo al procedimiento de selección en el que se encuentra, si es que yo he solicitado el procedimiento de selección para una obra por paquete de los sector A, B, C, D, entonces solo se habilita un cuaderno de obra. Para el sector E, F, G se habilita otro cuaderno de obra porque ese va a ser otro procedimiento de selección. Eso para obras por paquete. Luego de reseccionada esta obra, conforme a lo dispuesto en el artículo 208 del reglamento y registrada en el asiento de cierre por el inspector o supervisor según corresponda, se deshabilita automáticamente la funcionalidad de registro del cuaderno de obra digital. Asimismo, la entidad deshabilita el cuaderno de obra digital en los casos de, ¿en qué casos la entidad dice, ya, deshabilitamos el cuaderno de obra digital? Muchos de ustedes a veces se preguntarán, ¿no? Cuando nosotros no leemos ese tema de la directiva, ustedes dirán, ay, no, ya, ¿qué, para qué leemos, etcétera? Nosotros desconocemos un poco de lo que la ley textualmente y literalmente nos indica. Porque como nosotros estamos, a veces ustedes están en un proceso en que se suspende la ejecución de un proyecto o se suspende de repente la obra, a paralización de obra, ya se paralizó por muchos meses y luego ya resolución de contrato. ¿Y en qué momento pues en realidad es que yo, en qué momento es el que en realidad el que yo deshabilito el cuaderno de obra, ¿no? Porque ustedes dirán, ya entramos a un proceso que paralizó, luego le resolvieron el contrato, de repente por ahí tuvieron problemas la entidad con el contratista, de repente por ahí entran en un proceso de arbitraje, etcétera. Entonces, ¿en qué momento a mí me deshabilita el cuaderno de obra digital? Dice, la entidad deshabilita el cuaderno de obra digital en los casos de resolución de contrato de ejecución de obra, una vez concluido el acto de constatación física. O sea, la entidad tiene que ir a constatar físicamente que ya se ha terminado o que de repente lo hemos dejado en stand-by hasta un 80%, pero es la entidad quien tiene que hacer un acto de constatación e indicar, pues hasta aquí lo dejamos, lo hemos terminado al 100%, al 70%, al 80%. Es la entidad. Ya. Y si un contrato, yo siempre les he dicho, un contrato yo abro con un documento, firmo un contrato con un documento. La resolución de contrato la tengo que cerrar con otro documento. Hace un momento yo les dije que he tenido ejemplos en donde he trabajado a veces yo como residente y han cambiado 6 supervisores, ¿no? Durante un año. Y en los otros casos, en los que fue todo lo contrario, ¿no? Que de repente yo estaba de la parte de la supervisión y yo, la parte de la supervisión se quedó como un año y los de el residencia cambiaron 3 o 2 durante ese año. Pero esos ingenieros todavía tenían habilitado el cuaderno de obra. Si es que ya no tienen orden de servicio habilitada ingeniera, ¿por qué no les se les cierra o se deshabilita a ellos el cuaderno de obra? ¿Por qué no se hace eso? ¿Por qué? Justamente por este mismo punto. Porque la OS indica que el cuaderno de obra se abre cuando se apertura, según un proceso de selección, un contrato, ¿no? Se apertura un contrato. Entonces, yo abro el cuaderno de obra para ese contrato. ¿Y cuándo se cierra? Cuando yo, hay resolución de contrato, o cuando yo he ejecutado pues el 100% de la obra, ahí recién se cierra ese proyecto. Y cuando se cierra ese proyecto, como resumen, ustedes van a ver todos los ingenieros residentes o supervisores que han pasado por el proyecto. Ahí de repente ya a ustedes como residentes ya no les va a aparecer más, ¿no? Ese proyecto, etcétera. Pero tiene que cerrarse. A donde no se cierre,
es que todavía a ustedes les va a aparecer ahí, ¿no? Cuando yo entro al cuaderno de obra digital, es aquí donde todavía me va a aparecer esos proyectos, ¿no? Dice, ¿cuál es el otro punto? ¿No? El otro punto por el cual se deshabilita el cuaderno de obra digital. Se deshabilita por la nulidad del contrato de ejecución. Entonces, por dos cosas. Primero por la resolución de contrato y luego por la nulidad del contrato de ejecución. La habilitación de un cuaderno de obra digital asociado a un contrato de obra publicado en el CAC, ¿qué permite? ¿No? Entonces, nosotros queremos la habilitación de cuaderno de obra digital. Pero para esto, nosotros tenemos un contrato. Entonces, cuando yo habilito un cuaderno de obra digital asociado a un contrato que es de acuerdo al procedimiento de selección, publicado por el CAC, a todo lo que nosotros hemos dicho, ¿qué es lo que nos permite? ¿No? ¿Qué beneficios, etcétera? Primero, la creación y desactivación de los usuarios. El inspector o supervisor de la obra, según corresponda, el residente de obra y usuario de monitoreo de obra. Luego, el registro de anotaciones en el cuaderno de obra digital por los usuarios, tanto inspector de obra, supervisor, según corresponda, y residente. Luego, el acceso de la información del cuaderno de obra digital de los usuarios autorizados, ¿no? Entonces, ustedes se preguntarán, ingeniera, ¿y todos podemos tener acceso a la información de lo que de un proyecto? Todos podríamos tener acceso a información de un proyecto. Ay, o solo el residente y supervisor. Bueno, para comentarles, eso vamos a ver más adelante. Eso vamos a ver más adelante, pero en realidad, una vez que el proyecto ha sido al 100%, ¿no es cierto?, ya culminado y demás, nosotros podemos buscar de repente ese proceso y podemos ver incluso sus asientos del cuaderno de obra y demás, ¿no? Eso vamos a ver más adelante. La deshabilitación del cuaderno de obra digital comprende la desactivación de la funcionalidad para registrar anotaciones en el cuaderno de obra digital de los usuarios como inspector, supervisor, según corresponde, y residente de obra. De los perfiles de los usuarios y sus privilegios, ¿no? ¿Qué perfiles tienen estos usuarios y qué privilegios tienen? Primero, los perfiles de los usuarios de la obra digital y sus correspondientes privilegios, que son los siguientes. Primero, administrador de usuario del cuaderno de obra digital. Si es funcionario o servidor designado por la entidad, que cuenta con los siguientes privilegios, ¿no? Él puede habilitar y deshabilitar el cuaderno de obra digital, así como demás acciones relacionadas a la gestión de esta herramienta. O sea, ¿quién puede habilitar y deshabilitar el cuaderno de obra digital? El funcionario de la entidad, ¿no? El funcionario de la entidad. También dice que puede crear a los usuarios del cuaderno de obra digital residente de obra, inspector, supervisor y usuarios de monitoreo de obra, ¿no? Él puede crear los usuarios tanto de los residentes, de los supervisores, etc. La creación de un usuario permite su activación. Desvincular a los usuarios registrados en el cuaderno de obra, la desvinculación permite la desactivación. Entonces, él también puede desvincular los usuarios. Por ejemplo, por ahí, como les dije, ¿no? Son una serie de ingenieros o de residentes o supervisores que pueden pasar por el proyecto. Entonces, yo lo puedo deshabilitar. Quiere decir de que si bien es cierto, una cosa es de que ya no se encuentre y otra cosa es de que cuando yo ingrese acá yo vea mi proyecto, pero yo ya no voy a poder escribir en él, ¿no? Ya no voy a poder escribir en él porque de repente ya en este proceso mi orden de servicio estaba hasta el 1 de junio, entonces ya a esta fecha no voy a poder, pero como la hora todavía no ha terminado, entonces yo todavía puedo ver ahí el proyecto, yo todavía lo puedo ver lo que los otros residentes están comentando, pero como la hora no ha culminado, entonces todavía no se ha cerrado el cuaderno. Es muy diferente el inicio y cierre como la desactivación o activación, ¿no? Los usuarios que accedan y registran el cuaderno de obra digital. Primero, el residente de obra. ¿Quién es el residente de obra? Es un profesional, colegiado, habilitado, especializado, ¿no? ¿Qué privilegios tiene? De privilegios tiene que puede registrar asientos en el cuaderno de obra digital de acuerdo a las autorizaciones otorgadas a su perfil. También puede acceder a información registrada en el cuaderno de obra de acuerdo a las autorizaciones otorgadas en su perfil. Ahora, el inspector de obra, ¿qué privilegios tiene? Él también puede registrar asientos, puede acceder a la información registrada en el cuaderno de obra y también puede registrar las imágenes de todas las anotaciones realizadas
en el cuaderno de obra físico, ¿no? A diferencia del residente de obra. Ahora, ¿qué privilegios tiene el supervisor de obra? Los privilegios del supervisor de obra es que puede también registrar asientos en el cuaderno de obra, puede acceder a la información registrada en el cuaderno de obra, puede registrar imágenes de todas las anotaciones realizadas en el cuaderno de obra físico, ¿no? Ahora dice, usuarios que acceden y visualizan el cuaderno de obra. O sea, hay usuarios que acceden y pueden visualizar. Los usuarios que pueden acceder y visualizar la información registrada en el cuaderno de obra son los siguientes. Primero, un usuario de monitoreo de obra, que es un funcionario de la entidad que designa para realizar las labores de monitoreo y seguimiento de la obra, ¿no? Eso es por parte de la entidad. Ahora, también, ¿quién puede ver? El funcionario, usuario, control, fiscalización y seguimiento. Entonces, este es un funcionario usuario que se encarga del control, de la fiscalización y del seguimiento. Este comprende a los funcionarios usuarios de la Contraloría General de la República, del Congreso de la República, del MEF, ¿no? Que es el Ministerio de Economía y Finanzas, entre otras actividades del Estado, que facultadas a realizar las funciones de control, fiscalización, seguimiento e investigación, ¿no? Ellos están facultados a poder realizar todas esas funciones. Ahora, funcionario, usuario o OSI de la entidad. Este funcionario comprende las funciones de usuario del órgano de control institucional que la entidad realiza en funciones de control, ¿no? Funciones de control. Funcionarios de usuarios del OCE. Estos comprenden a los funcionarios usuarios del OCE que realizan funciones de supervisión de las contrataciones y demás funciones previstas en la ley. De la creación de los usuarios del cuaderno de obra digital, las entidades gestionan los servicios, se hace del administrador del usuario del cuaderno de obra digital, funcionario, usuario de control, fiscalización y seguimiento, así como el funcionario usuario OSI de la entidad, el funcionario usuario del OCE, ¿no? Según el procedimiento establecido en la Directiva 3/2020, etc. Ya, las disposiciones aplicables para el acceso y el registro de información en el sistema electrónico de contrataciones Estado se hace, ¿no? La creación de estos usuarios, el residente de obra, el inspector de la obra, el usuario de monitoreo de obra, la realiza el administrador de usuarios del cuaderno de obra, que es lo que ya hemos dicho, que es también por parte de la entidad, ¿no? Los perfiles de usuarios señalados en el numeral precedente se asignan a los responsables de dicha función en cada contrato de ejecución de la obra, según su designación. Para dicho efecto, se debe verificar la documentación sustentatoria correspondiente, ¿no? Para el crear los perfiles de usuario del inspector de obra, supervisor de la obra y residente de la obra, se verifica también adicionalmente que dichos usuarios no cuenten con la condición de activo de cuadernos de obra digitales en otras obras de la entidad o de las otras entidades públicas contratantes. La creación del perfil de usuario de un supervisor de obra se asocia también al contrato de la consultoría. Se asocia también, ¿no? A un perfil del contrato de la consultoría de obra registrado y publicado en el CA. Se debe corresponder, ¿no? Queda prohibido la asignación simultánea del perfil de usuario de inspector de obra y supervisor de obra en un mismo contrato de ejecución de la obra. En caso que en un contrato de ejecución de obra se requiera supervisor, se haya designado y creado el perfil de usuario de inspector de la obra, o también dice, según sea el caso, ¿no? Se mantiene activo hasta que se designe un supervisor. Asimismo, en los casos de ausencia del inspector o supervisor de la obra, siempre que la entidad haya autorizado a otro profesional según lo establezca tal numeral del artículo 191, se crea el perfil de usuario que corresponda y se mantiene activo solo hasta reincorporación del titular, ¿no? De la ausencia del titular, su usuario debe mantener la condición de inactivo del mismo modo en caso de sustitución del personal autorizado. Dice que también se puede asignar el perfil usuario de monitoreo de obra a uno o más funcionarios o servidores de la entidad, pudiendo ejercer dicha función a más de una obra a la vez. En caso de obras que se ejecutan con recursos financieros transferidos por otra entidad, se puede asignar el perfil de usuario de monitoreo de obra a funcionario de dicha entidad designe, ¿no? A ver un ratito, jóvenes.
Ya, nos quedamos aquí. En caso de obras que se ejecuten con recursos financieros transferidos por otra entidad, se puede asignar el perfil de usuario de monitoreo de obra al funcionario que dicha entidad designe, a efectos de que pueda realizar el monitoreo y seguimiento de la obra. Ya, ¿cómo realizamos el registro del cuaderno de la obra digital? En el cuaderno de obra digital se registran, primero, tres cosas. Las ocurrencias de hechos relevantes que se presentan durante la ejecución de la obra. Segundo, las órdenes. Y tercero, consultas, ¿no? Y cuarto, respuesta a estas consultas. Entonces, cuando se creó el tema del cuaderno de obra digital, recuerdo que los ingenieros decían, en este cuaderno de obra no se escribe lo que se hace día a día, ¿no? Como a veces en administración directa nosotros escribimos día a día lo que sale, lo que, no sé, ingresa, el requerimiento que estoy solicitando, etcétera. En cuaderno de obra digital los ingenieros decían de que solo se colocaban las cosas más relevantes, ¿no? Las cosas más relevantes. Hasta hace poco estaba trabajando como ingeniero en una obra pública y él sí subía haciéndose el cuaderno de obra todos los días, pero él me decía, yo lo hago porque tenemos un corto plazo, entonces yo hago consultas cada día y reitera las consultas para que en su momento no digan que él no reiteró las consultas habiendo esperando el tiempo prudente, de acuerdo a lo que dice el reglamento que son solo 5 días, ¿no? Él colocaba las ocurrencias que sucedían, colocaban sus consultas, por ahí sí había una suspensión de plazo, una paralización por algo, también colocaba, etcétera, ¿no? Cada registro genera un asiento con numeración correlativa, consignando, además de la información registrada, la fecha, hora y datos del usuario que efectúa el referido asiento. Para esto también comentarles, ¿no? Aparte de los datos del usuario, la fecha y hora, también coloca las coordenadas, coloca también lo que es exactamente la información registrada que ustedes vayan a colocar, eh, sobre qué se trata, ¿no? No sé, de repente puede ser ampliación, puede ser suspensión, etcétera. Luego, los perfiles de inspector de obra, el supervisor de obra y residente de obra son los únicos usuarios que tienen acceso para registrar asientos asientos y que tienen cuaderno de obra digital de acuerdo al contrato de ejecución de obra en el que se ha habilitado dicho cuaderno. Dice, cada asiento contiene los siguientes campos, ¿no? Entonces son 5 los campos que contiene cada asiento. El primero, el título del asiento. El segundo, el tipo de asiento según la clasificación establecida, ¿no? Ahorita vamos a saber según la clasificación. Pero qué importante colocar el título del asiento. ¿Por qué, ingeniero, es importante colocar el título del asiento? Porque de esa manera cuando ustedes al siguiente asiento que vayan a colocar y quieran buscarlo de repente mucho más rápido, entonces con el título del asiento lo van a poder buscar y lo van a encontrar, ¿no? Entonces eso les facilita y les ayuda un montón. Ahora luego van a colocar el tipo de asiento según la clasificación establecida, ¿no? Luego la descripción del asiento, ¿qué yo quiero colocar en ese asiento? Eso también ustedes van a colocar. Luego la opción para adjuntar archivos fotográficos y otros archivos según la información complementaria que vayan a colocar. Justamente esto es lo que les decía hasta un momento, ¿no? Ustedes ahí van a colocar toda la información complementaria que a ustedes les parezca, no toda la información complementaria. Luego, la opción para enlazar el asiento con otro asiento relacionado a su registro, ¿no? Luego, ¿qué más? Los asientos en el cuaderno de obra digital tienen la siguiente clasificación. Primero, la apertura del cuaderno de obra digital, ¿no? O sea, el asiento, ¿ya? El asiento, ustedes van a colocar, ¿qué dice? Ustedes van a tener en este punto número 2, los tipos de asiento. Entonces, el primer asiento que vaya a subir, ¿quién lo sube? El residente de obra. El último asiento lo sube el supervisor de obra. Siempre acuérdese de eso. El primer asiento el residente y el último el supervisor. Entonces, si yo soy residente de obra, mi primer asiento va a iniciar con el tipo de asiento apertura del cuaderno de obra digital. Y es el residente quien apertura el cuaderno de obra digital, ¿no? Luego va a dar inicio al plazo de la ejecución de la obra. O sea, después de la apertura del cuaderno de obra digital, se va a dar inicio al plazo de la ejecución de la obra. Luego a la suspensión del plazo de ejecución. Luego a la participación del plantel profesional clave, ¿no? A la participación del plantel del profesional clave. Luego a la participación de profesionales adicionales al plantel técnico ofertado. Luego tenemos el programa de ejecución de obras CPE. ¿Por qué también es importante este? Porque si ustedes recordamos lo que dice la ley de contrataciones del Estado, la ley de contrataciones indica que una vez iniciado la ejecución de la obra, se tiene 7 días para que ustedes puedan entregar tanto los programas como los cronogramas de la firma del contrato, pero actualizados a la fecha de inicio de la obra.
Entonces, por eso es que también dentro de unos puntos está el programa de ejecución. Ahora, ¿por qué también es el programa de ejecución? También es el programa de ejecución porque cuando ustedes solicitan ampliación de plazo, modifican este cronograma. Cuando ustedes hacen una suspensión, modifican el cronograma, porque hay partidas que luego las van a tener que correr, ¿no? Cuando hay, de repente tienen una huelga, etcétera, también, aunque sea un día, pero van a tener que presentar una nueva programación, un nuevo calendario, todo indicando que tal día pues se retrasó y que lo que iban a avanzar ese día va a correr para los siguientes días, ¿no? Ahora, también tenemos el calendario de avance de obra valorizado, la administración de riesgos, órdenes, valorizaciones y metrados, ejecución de los mayores metrados, la valorización acumulada ejecutada menor al 80% del monto acumulado programado, el calendario acelerado de obra, consultas, respuestas a consultas, adicionales, reducciones, ampliaciones, aplicación de penalidades, la subcontratación, la culminación de la obra, ¿no? La constatación física de la obra, la recepción, la resolución de contrato, otras modificaciones contractuales, ¿no? Otras modificaciones contractuales, otras ocurrencias y cierre del cuaderno de obra. Siempre recuerden, inicia el residente, cierre el supervisor. Luego, ¿qué más podemos ver de nuestro cuaderno de obra digital? Ya nos falta poco para terminar. El registro de estos asientos de apertura del cuaderno de obra digital es realizado por el residente de obra en la fecha de entrega del terreno y el asiento de cierre es efectuado por el inspector, ¿no? Justamente lo que yo les decía. Los asientos registrados permiten la trazabilidad y el seguimiento de los mismos. Los asientos registrados en el cuaderno de obra pueden ser modificados mientras se encuentren en modo borrador, ¿no? Una vez enviados, adquieren la condición de modo definitivo. Por lo tanto, ya no pueden ser modificados y son visibles para todos los perfiles de usuarios, ¿no? Luego, ¿qué más podemos encontrar aquí? Es responsabilidad de los usuarios autorizados registrar adecuado y oportuno los asientos, debiendo verificar que se hayan enviado, ¿no? Que los asientos se encuentren en estado de borrador y que no tienen efecto legal. Luego, ¿qué más nosotros vemos? Dentro de otras funcionalidades del cuaderno de obra, búsqueda de los asientos por título, tipo, descripción, fecha, usuario, entre otros. Reporte por tipos de asientos, rango de fecha, usuarios, entre otros. Notificaciones al cuaderno de obra del inspector, supervisor y residente cuando registran un asiento del cuaderno de obra. Eso que tan importante, ¿no? Porque a veces los residentes o los supervisores no todos los días actualizan ahí la página para ver si el otro ha subido así. Entonces, para que eso no suceda, es mucho más factible de que los manden a su correo cuando uno de los dos haya subido un asiento. Así sea yo misma la que he subido, igual me mandan como yo como residente. Así sea el supervisor que ha subido, me lo mandan también a mí para indicar que de ese cuaderno de obra se ha subido un asiento. Luego las notificaciones del cuaderno de obra, ¿no? Administrador del usuario del cuaderno de obra, cuando se registran asientos relacionados a la apertura y cierre del cuaderno de la obra digital, como la resolución del contrato de la ejecución de obra. Luego, exportar la información registrada en el cuaderno de obra, ¿no? Del acceso al cuaderno de obra digital. Primero que cada perfil de usuario cuenta con un mecanismo de identificación y seguridad conformada por un código de usuario y una contraseña que le permita este acceso y registro de información en el cuaderno. Luego el código de usuario y la contraseña que es de carácter personal e intransferible. El inspector de obra, supervisor de obra y residente de la obra, ¿no? Que asume responsabilidad de los registros que realiza en el cuaderno de obra digital. Luego la disposición transitatoria dice, mediante el comunicado se pone en conocimiento la oportunidad en que se implementan las siguientes funcionalidades. ¿Ya? La primera que es la firma electrónica de los usuarios que registran los asientos. Luego, el registro de la ubicación donde se registran los asientos, la geolocalización. Luego, el registro de ubicación y georreferenciado de la obra. Luego, la visualización de información del estado de avance físico y ejecución financiera de la obra. La integración del módulo de ejecución contractual. La integración de aplicativo informativo en el banco de inversiones, ¿no? Del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. El buscador y vista pública del cuaderno de obra digitales. Otras funciones, ¿no? De implementación. En disposiciones finales, la obligación al usar el cuaderno de obra digital aplica a los contratos de obra que deriven los procedimientos de selección para la ejecución de las obras convocadas a partir de la entrada en vigencia de la presente directiva, ¿no? Desde la presente directiva, desde el 2020, 2023, es donde ya es obligatorio para todos el uso del cuaderno de obra digital. La entidad, de manera previa a la convocatoria del proceso de selección de la contratación, puede solicitar autorización para un cuaderno de obra físico,
¿quién es el que solicita el cuaderno de obra físico? La entidad, no el residente ni el supervisor. Es la entidad quien propone utilizar, aparte del cuaderno de obra digital, un cuaderno de obra físico. Pero, dice que cuando en lugar de donde se ejecuta la obra no haya acceso a Internet, o sea, solo cuando no haya acceso a Internet, se puede utilizar un cuaderno de obra en físico. Debe presentar a respectiva solicitud por cada contrato de obra a través del formato previsto en el anexo número 1 de la directiva, ¿no? La dirección del SEACE se pronuncia sobre la solicitud en un plazo máximo de 5 días hábiles. En el caso que se hayan autorizado el cuaderno de obra en físico, la entidad debe registrar las imágenes de las anotaciones realizadas en el mes en la funcionalidad implementada para dicho efecto en el plazo de 10 días hábiles del mes siguiente, ¿no? El registro se efectúa desde el asiento de apertura hasta el asiento de cierre. Las entidades que cuenten con una plataforma digital con las características y condiciones del cuaderno de obra previstas en la normativa de contrataciones del Estado desarrolladas con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente directiva, previo a su uso, deben gestionar ante el OCE la integración con el módulo de contratos del SEACE, ¿no? Y la transmisión del cuaderno de obra digital administrado por el OCE. Tanto el OCE como el MEF, a través de sus órganos, efectúan las acciones necesarias para la vinculación e integración de la información del cuaderno de obra digital al Banco de Inversiones del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. Bueno, jóvenes, hasta el día de hoy hemos terminado con ello. Para la siguiente clase vamos a ver acerca de todo lo que es el buscador. Pucha, nos falta bastante acerca de lo que es el cuaderno de obra. Pero es un paréntesis, un énfasis el que nosotros le damos porque me parece a mí bien importante acerca de cómo llenar, cuál es la manera correcta, ejemplos de asientos del cuaderno de obra, qué otras cosas podemos aprender acerca del cuaderno de obra. A veces cuando ustedes no saben cómo subir un asiento, pero pueden buscar otras obras que ya ahí tienen sus asientos del cuaderno de obra, entonces se pueden guiar de manera de que así ustedes suban su asiento del cuaderno de obra correctamente. Podemos visualizar otras obras, pero no solo se visualizan los asientos, sino que también se visualiza, como ustedes han leído, como hemos leído, también se visualiza toda la información acerca del proyecto. Entonces, esto es bien importante, ¿no? Haber tenido de conocimiento. Entonces, jóvenes, bueno, eso sería todo por la clase el día de hoy. Igual les voy a pasar el link de la clase a todos los que no han podido asistir. Se los voy a pasar el link de la clase grabada. Eso sería todo, jóvenes, por hoy día. Gracias. Gracias, Maricielo. Si tienen alguna consulta o duda, por favor, hacérmela llegar. Y si no, ya lo dejamos para la siguiente clase. Gracias, Cristian. Hasta luego, jóvenes.